Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un artículo acerca de los factores de riesgo en las fracturas de cadera trocantéricas y de cuello femoral. La fractura de la extremidad proximal del fémur es una patología compleja a cuya etiología se han asociado múltiples factores de riesgo como la edad avanzada, el sexo femenino, la raza blanca, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, accidente cerebrovascular, diabetes, osteoporosis, hipertiroidismo y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, la mayoría de estudios consideran a los pacientes con fractura de cadera como una población homogénea, sin discriminar entre los dos principales tipos de fracturas según su localización anatómica. Las fracturas trocantéricas, extracapsulares y cervicales intracapsulares, existiendo cada vez mayor evidencia de las importantes diferencias en los factores de riesgo que intervienen en la etiopatogenia de estas dos entidades. Las fracturas trocantéricas se asocian típicamente a pacientes de mayor edad con fracturas vertebrales previas y menor densidad ósea. Por otro lado, las fracturas cervicales de cadera se han asociado a pacientes con mayor altura y peso, a una menor elevación de la PTH en respuesta a la hipovitaminosis D, enfermedad de Parkinson. Estos datos indican que las fracturas se dan por factores fisiopatológicos distintos a los factores de riesgo presentes. El objetivo principal de este estudio es establecer diferencias epidemiológicas entre la fractura de la extremidad proximal del fémur y las fracturas trocantéricas y cervicales, para así hallar medidas preventivas que eviten un mayor número de fracturas de este tipo. Y como objetivo secundario está el conocer datos como el sexo y la edad del paciente para así asociarlos con este tipo de fracturas. En la selección de muestras se escogieron pacientes que presentaran fracturas de cadera, fracturas femorales o fracturas de trocantero mayor o menor, y que fueran mayores de 65 años, por supuesto. Los datos solicitados en este estudio fueron historia clínica, sexo y edad del paciente, fecha de ingreso y salida del hospital y, por último, los procedimientos que se realizaron allí. Con respecto a los datos adicionales e importantes de este proceso, se les solicitó a los pacientes información externa, es decir, causas que posiblemente pudieron influir en la fractura, lugar de la fractura y los diagnósticos registrados en su historia clínica. Selección de muestra. En general se escogieron a las personas mayores de 65 años con factores de riesgo asociados a la fractura de la extremidad proximal del fémur. La población asequible para este estudio fueron pacientes ingresados en el hospital en el año 2015, generalmente por fractura de cadera. Habiendo ingresado en el centro hospitalario un total de 489 pacientes que cumplieron con estas condiciones. La muestra seleccionada fueron aquellos pacientes mayores de 65 años, tipificados mediante el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades y Lesiones, CIE. Dentro de ellas incluyeron en el grupo de fracturas trocantéricas aquellas clasificadas como fracturas cerradas de trazo introcantéreo, trocantéreo mayor, trocantéreo menor y no especificado. Y también como fractura cervical femoral, aquellas clasificadas como fracturas cerradas de trazo intracapsular de base del cuello femoral a sección cérvico-trocanteriana, sección subcapital y parte no especificada del cuello del fémur cerrada. Los criterios de exclusión aplicados fueron pacientes que presentan fracturas de cabeza femoral o subtrocantéricas, fracturas por traumatismo de alta energía, fracturas por acciones de tráfico, fracturas múltiples y fracturas patológicas. Cumplieron estos criterios y fueron excluidos del estudio un total de 61 pacientes. Siendo así la muestra final un total de 428 pacientes. En la muestra seleccionada se registraron los siguientes datos: número de historia clínica, edad, sexo, fecha de ingreso y de alta, procedimientos realizados, causas externas asociadas a Como la fractura, resultado se lugar de la obtuvo que de fractura los y diagnósticos presentes 428 en la historia pacientes clínica. ingresados por fractura de la extremidad proximal del fémur, incluidos en el estudio 208,
48,6% presentaron una fractura trocantérica, de los cuales 204 fueron descritas como fracturas de trazo trocantereo cerrado. Bueno, hicimos un análisis estadístico a 428 personas, del cual hicimos dos categorías, edad y sexo. Obviamente íbamos a tener que poner un intervalo de edades para evidenciar en qué edad más que todo aparecía esta enfermedad. ¿Cuál enfermedad? El trocantero cerrado. En esta edad eran más propensos a obtener este tipo de enfermedades, ya que los pacientes no tenían unos hábitos saludables, no requerían actividad física y mantenían quietos. Esto perjudica mucho a los huesos. En este caso, las mujeres son más propensas a obtener este tipo de enfermedades, ya que en la parte del embarazo el feto obtiene mayor calcio de los huesos para alimentarse. Esto debilita mucho los tejidos y huesos de la mujer.